Ok, campers, buenos días. A continuación vamos a dar inicio a la sesión de hoy, 24 de abril, con un tema que nos atañe y es Async Await, ¿cierto? Async Await. Hasta ahora hemos estado utilizando en el fetch la manera básica, ¿no? Se usa con then y then, pero ahora sí vamos a tratar de utilizar un fetch con async await. Dice aquí en MDN que a la async await declaration declara una función asincrónica, donde la wait, palabra clave, está permitida dentro del cuerpo de la función. Entonces, lo primero que hay que ver es que async se usa en un lugar y await se usa en otro lugar. La async se utiliza en la función padre y el await se utiliza, como dice acá, en el cuerpo de la función. Las palabras async y await permiten que el comportamiento asincrónico basado en promesas se escriba en un estilo más limpio, ¿cierto? Esto pues concuerda con todo lo que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores de las promesas que se cumplen y no se cumplen, pero recordemos que la promesa es una mejora al callback y el callback, acordémonos, es cuando se pasa como parámetro a una función otra función. Pero recordemos el callback hell, que es algo, como le llaman, el infierno del callback. No por eso se siguen usando, pero sí de alguna manera se evita. El asunto es que las promesas mejoran toda esa sintaxis de los callback y por eso dice acá que lo hace en un estilo más limpio y más aún con el async await van a ver cómo puede que tenga un poquito más de líneas, pero el código aún queda mejor, más limpio, más estructurado, evitando la necesidad de configurar explícitamente cadenas de promesas. Entonces, vamos a nuestro index HTML y nuestro index JS común y corriente que estamos haciendo. Y lo primero, campers, que debemos tener en cuenta es que para utilizar async await, eso va de la mano con try catch, ¿sí? O sea, no es que no se pueda hacer async await sin try catch, pero literalmente van de la mano, o sea, son casi inseparables. No se puede uno pensar en una async await sin un try catch. Entonces, vamos a empezar, por lo tanto, con try catch. Entonces, por ejemplo, enviemos a la consola el número 3. Luego, llamemos a una función, invoquemos una función que no hemos declarado. Por ejemplo, imprimir. Y nuevamente al final, llamemos a local storage y mandemos el ítem 5. ¿Qué va a pasar con ello, chicos? Si venimos acá y mandamos a nuestro servidor en vivo, servidor en línea, y inspeccionamos, vamos a nuestra consola, ¿qué dice ahí? Primero imprime la línea 3, ¿cierto? De manera debida, ¿cierto? Ahí estamos bien. Porque lo primero era enviar a la consola la línea 3 y eso se está ejecutando a la perfección. Pero luego viene un error que no se ha cachado, que no se ha capturado y dice imprimir no está definido. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la línea 4? Ah, cierto. Gracias, Johan. Y entonces, ¿qué pasó con la línea 4? No se ejecutó. ¿Y por qué no se ejecutó? Por lo mismo, chicos, porque en JavaScript cuando no se captura el error, cuando no se le hace cache al error y hay un error que no es tratado, eso bloquea el programa de ahí en adelante. O sea que ¿se acuerdan que a veces no me sale, trainer, no me sale? Y miremos la consola, un error, claro. El intérprete dejaba de ejecutar desde esa línea de error en adelante. Entonces, ¿cómo solucionar eso?
ahí es, chicos, donde entra en escena, cortemos esta función, imprimir nuestro try catch. Entonces le vamos a decir try catch. Y en el try vamos nuevamente a llamar a la función y en el error simplemente vamos a capturar ese error común y corriente, pero vamos a revisar qué va a pasar nuevamente en la consola. Mírenlo. ¿Hubo bloqueo del programa? Para nada. ¿Hubo? Claro que sí, reporte y de manera debida sale, sí, no, exacto, sale sale la captura como debe ser. ¿Ocurrió un error? Claro que sí, porque estamos invocando una función que ni existe. ¿Dónde está declarada esa función? En ningún lado. Entonces, eso es un error, pero no pasa nada porque el try catch lo capturó. Por tanto, la línea siguiente del try, que es la línea 8, la cual imprime el 5, ¿cómo podemos observar si está ejecutándose? Entonces, cuando hablamos de async await, lo primero que debemos hacer es usar a try catch, ¿cierto? Porque lógicamente el async await, async es de asincrónico, ya sabemos lo que hemos visto toda esta semana anterior. Y el await, ¿qué significa el await en español, chicos? Esperar. O sea que el await de una u otra manera bloquea el código en espera a que se cumpla la promesa. Cuando la promesa no se cumple, pues ¿qué hay? La promesa se cumple, sigue, pero entonces con el try catch nosotros evitamos que el programa bloquee, sino que siga su ejecución en secuencia. Por esta razón, vámonos con nuestro segundo temita. Ahora sí, async await, ¿cierto? Pero vamos primero a hacer una async await con function declaration, porque acordémonos que hay function declaration y function expression. Y yo puedo configurar mi async await a ambos tipos de funciones. Empecemos con function declaration. Vamos a hacer una función, una promesa, perdón, y luego si hacemos la function declaration. La promesa como la que hicimos la semana pasada, vamos a simular que vamos a descargar unos clientes y hacemos la promesa común y corriente. Entonces digámosle acá function, digámosle por ejemplo download customers, paréntesis de apertura y de cierre, para finalizar el encabezado de la función, llaves de apertura y de cierre, para comenzar con el cuerpo y vamos a retornar una promesa. Entonces le decimos return new promise. Aquí estamos instanciando esa promesa y la estamos retornando de una vez. A esto no le paren. Bueno, sí, mírenlo, pero recuerden que el reject, el resolve y eso, el fetch lo maneja de manera interna. No tenemos que vernos nosotros con ellos, sino que el resolve lo hace por nosotros. Bueno, entonces tenemos las paréntesis de la clase como tal promise, pero luego los paréntesis de los parámetros importantes de una promesa. ¿Quién me los recuerda? Lo que estaba hablando, ¿no? El resolve y el reject. Entonces pasémosle al resolve, pasémosle al reject y es una arrow function, por lo tanto, común y corriente, la configuramos y la lógica que vamos a manejar es el resultado. Una variable resolve la ponemos en true, si se cumple, se cumplió a la promesa, mandamos un resolve, si no, un reject, como lo hicimos la semana pasada. Entonces, digámosle acá, let result va a ser igual a true. Y entonces vamos a, con una sentencia de control, evaluar si se cumplió esa promesa. Entonces, si result, ya sabemos que resolve, bueno, se parece en la pronunciación ambas palabras, una es resultado, la otra es resolverlo, ¿no? Con nuestros backticks, digámosle entonces, por ejemplo, the customers, ¿cómo se dice? Fueron descargados, where
Downloaded. Gracias, Miguel. Downloaded. Exitosamente. Successfully. Listo. Entonces, si true quiere decir que la promesa se cumplió. De lo contrario, vamos a manejar el reject con nuestros backticks y lo mismo, pero negativo, ¿no? Entonces, the customers were not downloaded. ¿Sí? Listo. Ya tenemos nuestra promesa. Ahora sí, vámonos con nuestro async await con un function declaration. Entonces, hagámoslo, comencemos con lo normal, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar a esta promesa. Entonces, digámosle execute o generarla, digámosle generate y vámonos con el cuerpo. Y ahora sí, viene el asunto. Le vamos a decir que cons RTA, mandémosle como respuesta y ahora sí viene. Recordemos que una promesa es la mejora de un callback y un callback es llamar a una función dentro de otra función. Entonces vamos a llamar a nuestra promesa, a download. En esa variable tenemos que ponerla en este formato para hacer el async await. Aunque estamos en un function declaration, es así, chicos. Una variable, una constante igual a y la promesa. Y de paso acá imprimamos a esa variable. Mandemos a la consola a esa variable RTA. ¿Cierto? Listo. Miremos a ver. Bueno, y mandemos a invocar a generate, ¿no? Generate. Y miremos a ver qué pasa. Entonces, está en true, ¿no? Result está en true. Entonces, revisemos ahora. ¿Qué me dice? Fulfilled, se cumplió, the customer were downloaded successfully, ¿cierto? O sea que se cumplió, pero trainer, ¿dónde está la sync await? No lo entiendo. Entonces ahí viene, chicos. Ojo acá, que aquí viene el detalle. El await se pone en el cuerpo de la función y más exactamente a la función que yo quiero bloquear o no bloquear, sino a la que quiero validarle en caso de que demore más tiempo del debido. O sea, hay que saber dónde colocar los await, lugares claves, cuando uno va a descargar algo, ¿sí? Cuando uno está pidiendo algo a un servidor, cuando uno va, bueno, renderizar en el mismo frontend también se puede. Eso realmente se puede en muchos casos. Pero el punto es que ahí yo le tengo que decir await, ¿cierto? Y entonces me aparece ese error. Y si miramos el error, dice await es una expresión que solamente es permitida dentro de funciones asíncronas. Por lo tanto, a la función padre yo tengo que decirle async y listo, el asunto se arregló. Está mi async y está mi await. Entonces, en conclusión, a la función padre yo le pongo async y a la función en cuestión que me hace del callback, la que yo estoy llamando adentro de esa función, es a la que yo le pongo el await. Sin embargo, trainer, usted dijo que eso iba de la mano. Bueno, entonces hagámoslo. Volvamos a mirar acá y perfecto. Ahora sí, está imprimiendo, ya no me aparece el pending ni el successfully, sino ya de una el evento. Pero ¿qué pasa si le decimos acá false? ¿Qué va a pasar? Uncache improvement the customer web. Entonces, me imprime si bien el error, pero me dice usted no ha capturado ese error. Por lo tanto, ahí es donde decimos que la sync await, en una sync await, en una función asíncrona, es imprescindible no envolverla en un try catch.
Por lo tanto, cojamos estas dos líneas, cortémoslas y digámosle try catch. Y nuevamente dentro del try devolvemos nuestras dos lineecitas que ya teníamos y ahora sí vamos a capturar el error lanzado en tiempo de ejecución. Entonces digámosle log console y mandémosle al error. Y entonces está resolve en falso. Si vamos a verificar, mírelo, ahí está. No se cumplió la promesa. Entonces, se cumplió la promesa, se hizo el resolve, entonces entra por el try. Pero cuando hay un reject, entra por el catch. Y ahí no hay bloqueo en ningún momento. Es más, digámosle acá, bueno, no, ahí ya está. Ahí no hay bloqueo, chicos. Hay total secuencia, total, sí, secuencia. Y ya estamos capturando nuestro error y estamos utilizando async await. Entonces, de ahí, eso lo hicimos con un function declaration, pero retomar y decir que el async, repito, va, cuando es un function declaration, va de primerito, mejor dicho, ¿sí ven? Empieza el async y luego va la declaración de la función, el function declaration. Y en su interior van los await que yo necesite, porque yo puede que no necesite un solo await, puede que necesite más await. Yo puedo en un mismo async manejar varios await. Pero bueno, simplemente decir eso. En la función padre va la async y en la función hija va la await, ¿sí? Ahí queda más claro. ¿Cómo hacemos esto con un function declaration, con un function expression, chicos? Entonces, si quiere, digámosle acá, vamos a sombrear. Entonces, chicos, bueno, la promesa sí dejémosla, pero sombreemos el async await en el function declaration para hacer, pero ¿saben qué? Sí, acá sí se vale copiar y pegar. Copiémoslo, comentémoslo para no volverlo a digitar y convirtámoslo ahorita en un function expression y vemos cómo va la vuelta ahí con una async await. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá nuestro function expression común y corriente. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Por favor, háganme el favor. Olvídense por ahora de la async await. Conviértanme, o sea, borremos el await. Háganlo así. Borremos el await y borremos el async. Conviértame en eso en una function expression, chicos. 10 segundos. ¿Cómo era? En una function, o sea, en una expresión de función. Excelente. Muy bien, Carlos. Entonces, digámosle acá. Cons, igual no, cons, el nombre de la función, pero acá sí la igualamos a un arrow function. Entonces acá simplemente ponemos el arrow function y listo. Ahí ya me quedó una expresión de función, ¿cierto? La pregunta que surge es, ¿cómo yo configuro el async await en una function expression, en una expresión de función? Entonces, lo mismo, en el hijo, el await donde estaba, ¿sí? Entonces, obviamente él me va a decir, oiga, pero el await solo se permite dentro de funciones asíncronas. Entonces, ojo acá, el async ya no va acá al principio, sino que va al lado izquierdo de mis paréntesis de parámetros del arrow function. Entonces yo le digo acá, async y listo. Ahí queda configurada nuestro async await, ahora sí, en un function expression, en una expresión de función. Acordémonos que hay declaraciones de funciones, hay expresiones de funciones y de hecho el arrow function viene de una expresión de función, que ahí está. Muy bien, entonces probémosla. Vamos a probarla acá. Y funcionando a la perfección mi function expression, ¿sí o no? Sin ningún problema. Y ahora sí, para terminar, a lo que vinimos.
Entonces, borremos, no, comentemos si quiere, que no nos, démoslo así comentadito. Y vamos a hacer vamos a hacer Async Await con Fetch API, que es lo que necesitan ustedes para el taller. No recuerdo si me quedé con un... Sí, acá está. Aquí está. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer, vayan a la API de comidas y busquemos el endpoint de las categorías. Mírenlo, es este, Leads All Meals Categories. Recordemos que esta es una API hecha en PHP. Tomemos esa URL y vamos a empezar acá. Entonces, digámosle acá, este era tercero, se me olvidó. Segundo, tercero, las function expression, ahí se lo ponen ustedes, y acá digámosle cuarto, y ahora sí coloquémosle async await con API, con fetch API, perdón, con fetch API. Listo, entonces, como lo habíamos venido haciendo común y corriente, vamos a hacer una constante URL y a esa URL, entre comillas dobles de apertura y de cierre, le vamos a inyectar el endpoint de las categorías de comidas que teníamos en nuestro ejercicio. Vamos a hacer el que estábamos haciendo común y corriente con un add level listener del down content loader, como para garantizar que las cosas se den. Entonces, eso ya lo saben ustedes, down content loaded, común y corriente. Aquí la función que reacciona al escuchar ese evento down content loaded, llamémosla como la habíamos estado llamando, get data, común y corriente. Y ahora procedamos con function declaration a declarar esa variable común y corriente, paréntesis de parámetros, llaves de apertura y de cierre para el cuerpo. ¿Y qué viene acá, chicos? ¿Qué es lo primero? Recuérdenme ustedes. Para hacer un Fetch API, ¿qué hacemos? Exacto, le pasamos la URL como argumento al Fetch API. Entonces, digámosle acá, Fetch común y corriente, y adentro le pasamos como argumento esta URL común y corriente, y manejemos los den, que ya sabemos, el primer den, pero hagámoslo ahora sí con arrow function más resumidito para que nos quede por línea los den, no con varias líneas. Entonces manejamos el response, ¿no? Entonces digámosle response. Esta es la que ya sabíamos, ¿no? Un arrow function bien resumidito, sin las llaves de apertura y de cierre, sin nada. Entonces le decimos que el response va a ser igual a ese mismo response, que es el iterador o el argumento como tal. Y acá le decimos que no lo formatee con JSON, ¿cierto? Ese era nuestro primer den, pero ya con un formato más light de arrow function. Hagamos el segundo den. ¿Qué evaluamos en el segundo den, chicos? El resultado, ¿no? Muy bien, entonces digámosle result, común y corriente, y el arrow function, común y corriente, y mandémoslo a la consola de una vez acá. Log console, entonces, ¿a quién mandamos? A ese result, ¿sí? Y al final, hagamos el punto catch. Mandamos el error como nuestro arrow function y lo mismo, mandemos a la consola al error. Quitemos acá este punto y coma. Eso era lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces revisémoslo, a ver. Entonces acá venimos y ¿qué nos dice? ¿Qué error tuve? Excelente, gracias. HTTP tienen toda la razón. El secure, la S de secure, //
Perfecto. Excelente. ¿Quién me lo dijo? Juan. Ah, Juan. Juan. Gracias, campeón. Gracias, Super Camper. Entonces, ya tenemos nuestro array y efectivamente tenemos las categorías, pero fijémonos que el nombre es categorías, ¿no? Y para hacerlo iterable, para yo poder acceder, iterarlo, pues no me sirve en este formato. Entonces, con sintaxis de punto, acordémonos que aquí en el resort le decimos punto categorías, ¿cierto? Y entonces, si venimos acá, efectivamente ya tenemos nuestro array con las categorías. Ahora sí, ¿cómo convertimos eso a un qué? A un Fetch API con async await. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, sombreemos este function getData que era con el fetch básico, que era el que estábamos haciendo antes y por ahora ya no lo vamos a necesitar, y hagamos ahora sí nuestro getData como queremos. Entonces, bueno, empieza la verdad igual, function getData, paréntesis de apertura y de cierre, llaves de apertura y de cierre, pero aquí comienza el asunto. Entonces, chicos, este response, este den, empezando, mejor dicho, el primer await va a ser el que conectamos al servidor o a la URL en cuestión, y acuérdense que nos respondía con 200 en caso de haberse presentado una conexión satisfactoria o con error 404 cuando no. Ese primer dato es nuestro primer await. Pero acuérdense que va con el formato de cons, response va a ser igual, y aquí es donde le decimos await, y ahora sí le decimos fetch, y le pasamos la URL, ¿sí? Y ahí ya nos está marcando un error, pero ustedes ya me van a decir por qué está pasando ese error. Exacto, el await es imposible que funcione si la función padre no tiene configurado que es asíncrona, como con la palabra reservada async. Y ahí sí se nos va el error. Pero ahí vamos por ahora, nos falta, ¿no? ¿Qué seguiría? Configurar este result, ¿cierto? Y entonces, en este primer await es conexión a la URL. Pero luego acordémonos, había un den con el que hacíamos la conexión, pero el otro den que era para hacer la lectura, el consumo ya de los datos con JSON, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que hacer acá con un segundo await. No pasa nada. Pero eso sí, el segundo await queda dependiendo del primer await, porque el await lo que hace es eso, bloquear el código hasta que se cumpla la promesa, ¿no? Pero ese es el código, chicos. Este código que estamos haciendo ahorita, pero lo acabamos. Es el que ustedes van a ver por todo lado en Node.js, consumiendo y haciendo API. Siempre va así, una sin con dos await. Bueno, siempre no, pero la gran mayoría de los casos. Entonces, ahora sí, hagamos el result, cons result, va a ser igual, y le decimos ahora sí await, pero le decimos el await ¿a quién? Ahora sí, a la respuesta. ¿Se acuerda que con el fetch básico then le hacemos un return, ¿cierto? El primer then tenía un return. Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, el await se le hace al response, y a ese response es el que yo lo formateo en JSON. Entonces, a ese es el que yo le digo .json. Y este era nuestro segundo den en el fetch básico, por llamarlo así. Ya tenemos ahora sí ambas, entonces mandemos a imprimir a result, pero acordémonos que result tiene con sintaxis de punto, le debemos agregar el categoría, ¿cierto? Y listo, chicos. Bueno, listo no, ahí vamos bien, pero miremos a ver dónde va. Miren, excelente, muy bien, trainer. Usted dijo que era con error, con try catch y que eran imprescindibles.
Eso está bien, ¿cierto? Ahí ya se está ejecutando. Pero ¿qué pasa si le quitamos aquí, por ejemplo, a la API y la ponemos mal? Entonces ahí algún tipo de error nos va a salir, mírenlo, y no está capturado. Entonces, bueno, corrijámoslo, pero démosle cobertura a nuestro Async Await Fetch API con la gestión del error. Entonces, cojamos estas tres líneas, chicos, cortémoslas y digámosle try catch. Y entonces en el try volvámoslas a colocar común y corriente, pero en el error ahora sí mandémoslo, capturémoslo y mandémoslo a la consola. Y ahora sí, Campers, ha quedado todo terminado y mírelo. Bueno, y entonces digámosle ahora, volvamos a la API y ponerla mal. Y entonces nos aparece que sintaxis, error, pero ya lo está validando, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra manera de usar Async Await para un Fetch API, ¿cierto? Para una promesa gestionada con Fetch API. De esta manera es que lo hacemos. ¿Qué sigue a continuación, Campers? Lógicamente, trasladar las dos aplicaciones que hemos hecho hasta ahora a Async Await. Y así prepararnos para el taller que nos llega mañana directo desde Spaces, en donde Elon Musk se ha fijado en los campers de Artemis. Ay, ¿sí sabían? ¿Cómo creen que se llama la misión en el 2023 que va para la Luna? ¿Sí lo sabían? Artemis, nada más y nada menos. Bravo, bravo. Nos vamos para la Luna, chicos. Entonces, mañana en ese taller que viene directo desde Spaces, Elon Musk ha expuesto su API y tiene una misión para ustedes. Renderizar todos los viajes de Spaces con videito incluido. Entonces eso les llega mañana. Pero por ahora, antes de eso, convirtamos a Async Await todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Listo, chicos? Excelente tiempo, excelente taller. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.